tanatología, el acompañamiento al paciente que está en su lecho de muerte y a los familiares quienes sufren la misma. Para esto tenemos un experto, el doctor Adrián González Márquez, quien es médico de profesión y tanatólogo, quien va a profundizar en el tema, quien iremos hablando poco a poco de lo que es la muerte, de lo que es la vida, y cómo hay que ir en este proceso a veces incómodo, en este tema tabú del que ni siquiera el familiar habla. Pues agradezco de verdad, doctor, la invitación aquí a Grupo Ámbar, ¿verdad? Que además, antes de iniciar con el tema, dicho de paso, te lo he dicho abiertamente, es un orgullo que los profesionistas jóvenes pues estén impulsando todo esto, están rompiendo con el paradigma de la medicina de consultorio para ir más allá, ¿no? Entonces, felicidades, y ya iremos dando información de todo esto para que la busquen más adelante, pues, si la necesitan, ¿no? Pues doctor Adrián, cuéntenos un poquito de su vida en la medicina, cómo inicia en la parte médica y pues cómo se va preparando, cómo le va llamando la atención el tema de la muerte, cómo lo integra, cuál es la decisión que usted toma para hablar y decir, pues bueno, tomar la muerte con tanto profesionalismo. Para mí en lo personal pues fueron pérdidas de alguna manera que fui teniendo en el caminar hacia a discernir la vocación, ¿no? Fui un joven que de alguna manera siempre tuve el interés por servir. No sé si realmente quería ser médico al inicio, pero tuve el interés de servir. Empecé queriendo aspirar a ser médico naval hace muchos años, después de la secundaria, por allá en el año del 86 más o menos. Presenté mis documentos a la Escuela de Oficiales de Sanidad. X cosas me llevaron a no poder estar ahí. Después estuve un tiempo en el preseminario católico como aspirante a sacerdote, a religioso. Y pues bueno, en este discernimiento, en el año del 89, decido con un par de amigos irme a la ciudad de Puebla y pues iniciar los estudios en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el año del 89, y pues para 1994 concluyo mis estudios, hago mi servicio social en un lugar pues donde ya había pasado un poco el asunto de los zapatistas en aquella época, pero que estaba vivo, en un lugar que se llama Rayón, allá por la zona alta de Chiapas. El año de internado lo hago en el ISSSTE, aquí en la ciudad de Tapachula, y pues bueno, en este caminar precisamente voy descubriendo la importancia que tiene el no solamente sentarse a dar una consulta, sino darse el tiempo de escuchar a las personas, y descubro que muchos padecimientos, pues sí, efectivamente, como me lo habían enseñado en la escuela mis maestros, tenía que ver mucho con las cuestiones infecciosas, con las alteraciones en las funciones de los órganos, pero descubro una habilidad que la verdad desarrollé pues sin saber, ¿no? Que fue la de la escucha, y pues de alguna manera servía porque mis pacientes me decían que se mejoraban con pocos medicamentos, e incluso aquella frase de yo solamente con escucharlo me curo, pues de alguna manera empezó a resultar conmigo, ¿no? Entonces dije, aquí hay magia, ¿no? Aquí hay algo que yo no sabía. Y pues bueno, empiezo en ese descubrir sin saber qué era. Mucho tiempo después entro a trabajar a la Secretaría de Salud en el estado de Chiapas, y pues bueno, el camino se bifurca un poco. Dedico varios años, más de 10 años de mi vida, a las cuestiones administrativas, pero también ahí descubrí que el conflicto entre trabajadores muchas veces se daba por no darse el tiempo a escuchar, porque se resolvían los problemas en la normatividad institucional, era de aquí se escribe con A y se escribe con A, ¿no? Entonces, y me di cuenta que muchos trabajadores lo único que necesitaban a veces era un tiempo para ser escuchados y para plantear de una manera diferente sus problemas. Entonces, nuevamente vuelvo a caer en la cuenta de que había algo en la escucha que era importante hacer, ¿no? Después me dedico ya a la parte clínica, entro a un servicio de urgencias. El servicio de urgencias es algo donde el dolor es muy constante, la desesperación es muy constante, y el conflicto personal entre servidores
y quienes necesitan el servicio se da con frecuencia, ¿no? Es muy frecuente escuchar en los servicios de urgencias cómo se violentan las personas entre los trabajadores de la salud y las personas que acuden a los servicios. Y entonces es aquí con los compañeros y compañeras que decido emplear esta parte de decir, a ver, vamos a escuchar, vamos a guardar silencio, vamos a entender que hay algo que está pasando en el dolor de las personas. Sin embargo, no bastaba, ¿no? Había que hacerlo de manera profesional y pues hace un poquito más de 15 años decido, por una convocatoria que aparece aquí en la ciudad de Tapachula, decido tomar el diplomado de tanatología en una institución que se dedicaba a la formación específicamente de esto de manera privada. Y bueno, entonces ahí me formo como tanatólogo, una primera generación aquí en la ciudad de Tapachula. Y después de esto me dedico de manera ya profesional a formar personas en el país. La empresa me contrata como conferencista y como docente, y ahí empieza ese caminar. Pero en mi quehacer de la medicina utilizo y decido utilizar lo que ya hacía antes, que era escuchar, ahora con una técnica en la consulta cotidiana, y descubro que empiezo a disminuir el uso de medicamentos, que empiezo a tener una mejor respuesta en los tratamientos. Y bueno, es la forma en que empiezo a aparecer ya como profesional de la tanatología, que aquí, dicho de paso, y lo aclaro desde un principio, siempre le he dicho, ser tanatólogo o tanatóloga no es ser psicólogo, ¿no? Sencillamente es una técnica que nos permite de alguna manera desarrollar habilidades de escucha y acompañamiento a personas que sufren una pérdida. ¿Cómo usted entiende el binomio vida-muerte? Considerando que como médicos, la frecuencia con la que nos topamos a la muerte pues es muchísima. Hay tradiciones diversas en diversos países. En la India, por ejemplo, acostumbran los médicos a abrirle los ojos al paciente y observarle las pupilas, porque ellos dicen que es la manera en acompañar al alma. Entonces, cuéntenos desde su experiencia, ¿cuál es el concepto que usted diría de este binomio? Porque si hacemos una encuesta, muchas personas nos podrán responder quizá que quieren morir de manera silenciosa, en su cama, durmiendo, y es una ilusión que muchos tienen y tenemos, ¿no? Pero nadie dice, pues a mí me gustaría morir cayéndome de las escaleras y dándome un golpe, ¿no? O de un balazo, pues no, o sea, eso. Entonces, ese binomio toma importancia en esos dos sentidos, en el sentido de cómo vives la vida, porque esa es la expectativa que tienes de muerte, ¿no? Y aquí entra la parte médica. O sea, si tú eres consciente, por ejemplo, de una mala alimentación, de un mal cuidado de tu cuerpo, inconscientemente tienes miedo de la muerte porque sabes muy bien que las posibilidades de muerte están relacionadas pues con cosas que no te van a gustar, con dolor, ¿no? Un infarto al miocardio, un derrame cerebral, o que te sorprenda la muerte sencillamente sin que tú te des cuenta con alguna cuestión dolorosa, ¿no? Entonces, esa es la parte. O si yo soy un consumidor frecuente de productos que pueden dañar la función de los riñones, me da miedo porque sé muy bien que antes de morir voy a pasar por una diálisis, voy a pasar por dolor. Entonces, es así como nosotros, de alguna manera, al pretender hacer la labor de tanatología, tenemos que identificar inicialmente la forma de vida de la persona para poder acompañarlo en el proceso de muerte o en el proceso de la pérdida que pueda tener, porque también hay que decirlo de esta manera, ¿no? No todo es muerte como tal con pérdida de vida, sino a veces podemos morir, ya como dicen algunos, ya estoy muerto en vida, efectivamente, porque ya está amputado, porque tiene un derrame cerebral, porque ya no se puede mover, porque es dependiente totalmente para todas sus actividades de una persona. Entonces, esa es la parte en donde el binomio toma importancia, ¿no? Entonces, válgase una frase que puede acuñarse en este momento: para morir en paz hay que vivir en paz, ¿no? Esa es la parte interesante. Que quede claro que no quiere decir que estés sentadito esperando la muerte, no, hay que ser muy activos, pero hay que ser muy activos en el sentido de vivir una vida plena.
Uno de los temas que más afectan a los familiares es tocar el punto de la muerte. De cuando ya está el paciente en sus últimas horas de vida y llama a su familia y le dice, a ver hija, a ver hijo, mira, tenemos que hablar, yo ya me voy a morir. Y en ese momento el hijo dice, no, no, no digas eso, papá, no digas eso, por favor, no te vas a morir, mira, Dios está con nosotros. Y comienzan a evitar el tema al respecto. Después, posterior, llegan pues con el experto que es usted y a usted le toca escuchar tanto al paciente que está en sus últimos días u horas de vida como al familiar. ¿Cómo es que este tema en la familia se convierte en un tabú, en algo que no se puede hablar, que no permiten al familiar que está en sus últimas horas expresarse con plenitud para poder irse, que es lo que es el motivo por el cual se crea esta área, ¿no?, de tanatología, porque resulta que no tuvimos el hábito de acostumbrarnos a escuchar al que está a punto de irse para que se pueda ir con plenitud, y era lo que nos hablaba en un principio, ¿no? Habría que retomar el asunto de cómo vivimos para entender cómo morimos y cómo los demás asumen nuestra muerte. Hace pues, ya un tiempo, en casa, yo tengo un vehículo que se descompuso, se averió y ya. Y mucho tiempo estuvimos en esa situación de, y si le metemos esta piececita, a lo mejor mejora, ¿no? Y ya sabes, le inviertes un poco de dinero. Y si le metemos acá, y el asunto es que el vehículo dejó de funcionar y se quedó en la cochera de la casa. Hasta que nos dimos cuenta que invertirle era más pérdida que ganancia. Y entonces decidimos empezar a deshacernos del vehículo por piezas. Mucha gente lo hace, ¿no? Y saco esto a colación porque nuestra vida de repente parece esto, como un vehículo cuando se descompone y quieres que a fuerzas arreglarlo, hasta que caes en cuenta que te tienes que deshacer del vehículo. Pero, ¿qué haces para deshacerte de él? Puedes deshacerte de él completo o puedes deshacerte de él en piezas. Y de una u otra manera, vives el proceso de duelo. O sea, te vas deshaciendo de eso material que fue tuyo. Pero lo más importante es que mientras está ahí, traes a colación vivencias y dices, ay, ¿te acuerdas cuando fuimos en el carro a tal lado? Ay, ahí estuvieron nuestros hijos, acá viajaron. Entonces, cuando una persona está por fallecer, nosotros nos resistimos a dejarlo partir. Y primero, punto número uno, sin tomar en cuenta su decisión. Porque pensamos que un moribundo ya no tiene decisiones. Porque pensamos que un moribundo ya no tiene esa noción del raciocinio, ¿no? Porque ya no piensa coherentemente. Y es la primera equivocación que cometemos, ¿no? Hay muchos pacientes que en su lecho de muerte, en agonía, desafortunadamente esa plenitud de vida se acaba porque la familia toma decisiones por ellos. Qué han de comer, qué no han de comer, cómo lo deben de colocar, de qué lado debe de estar acostado, quién puede entrar a verlo, quién no puede entrar a verlo. Nos diera la oportunidad de saber qué es el último momento de nuestra vida, qué haríamos. ¿No te gustaría abrazar a la persona más querida? ¿No te gustaría abrazar a tus hijos? ¿No? ¿No te gustaría dejarle una recomendación a alguien importante? ¿No te gustaría volver a abrazar a tu perro, a tu mascota? Escribir. A mí en lo personal, antes de morir, me gustaría dejar grabado un video, ¿no? Un TikTok, ¿por qué no? ¿Verdad? Sucede que lo aislamos de toda esa posibilidad, porque los que tenemos el miedo, que quede claro que no es el respeto, el miedo a la muerte, somos los demás. La persona que está falleciendo está consciente de esa realidad. Y nuevamente, esa realidad se es consciente dependiendo de la forma en que vivimos. Porque, insisto, tenemos miedo de morir porque sabemos que puede causar dolor. Entonces, ese tabú en la familia se va resolviendo cuando nosotros, acompañando a las personas, les hacemos ver que la persona que está falleciendo es su familiar. Es Luis, es Manuel, es Juanita, es doña Petrita, es la mamá, es la abuela, es la tía. Y que tenemos la oportunidad todavía, en esos escasos segundos, minutos, horas, lo que sea, de estar con él o con ella, ¿no? Y entonces, ¿quién no aprovecharía
ese momento, pues hay que aprovecharlo todos, ¿no? Entonces, ¿para qué cantar después, Señor, dame la oportunidad de tener a mi padre, a mi madre una vez más junto a mí? No, ya lo tuviste chance y no la aprovechaste, ¿no? Entonces, es muy complicado, no es fácil, por supuesto, romper con ese miedo a la muerte. Lo decías bien, tenemos que estar vivos todo el tiempo, hasta el último minuto de nuestra vida, tenemos que estar vivos y atentos. A mí me llama mucho la atención en la vida religiosa, en la religión, hay una frase que dice que nadie sabe ni el tiempo, ni la hora, ni el momento, ¿no? Y que hay que estar preparados y listos. Y muchas personas confunden esta parte, creen que estar preparados y listos es solamente desde el punto de vista religioso, ¿no? Pero es más que solamente la religión, es lo espiritual. Y cuando hablamos de lo espiritual es estar bien en tu interior, y al estar bien en tu interior estás bien con el exterior, y se nota, ¿no? Creo que es la forma en que podemos invitar a quienes nos escuchan a iniciar en este momento el camino a la muerte plena, ¿no? Viviendo plenamente en tu interior para que lo que derrames al exterior sea todo eso. Y ahí viene un tema muy importante, el duelo en niños. Normalmente alejamos a los niños de la muerte y decimos que se vayan los niños por allá porque el abuelo, la mamá, el papá está falleciendo, que no lo vean. Un error, ¿no? En la tanatología, el manejo de duelo con niños es un tema muy importante. Justamente, doctor, de lo que nos está platicando, me vino una situación que me tocó experimentar cuando yo era niño. Cuando yo tenía más o menos como 7, 8 años, me tocó pues ir al velorio de un abuelo, el cual, pues como se hace aquí en Tapachula, tú puedes decidir si lo quieres hacer con féretro abierto o con féretro cerrado. Entonces recuerdo que a mí me hacen la pregunta, ¿quieres irte a despedir de tu abuelo? En ese entonces, pues yo no entendía qué significaba despedirte de tu abuelo. Dije, bueno, entro y pues obviamente veo a mi abuelo en el féretro. Entonces yo no sabía qué decir ni qué pensar. Pero me acuerdo bien pues que está mi mamá a un lado explicándome un poco o tratando ella de alguna forma, tratando de explicar pues a un niño que es la muerte, que es el padecimiento, que no debo sentirme triste, sino al contrario, mi abuelo vivió su vida feliz. Entonces, retomando lo que nos decía de enseñarle a los niños que el proceso de vida y muerte es un proceso como tal, pues que lo van a pasar en algún momento. ¿Usted considera que hay una edad como para poder abordar este tema de la muerte en los niños? Bueno, fíjate que el tema del duelo, el manejo del duelo en niños, está limitado a la comprensión. O sea, aquí tenemos nuevamente otro gran problema. Casi siempre pensamos que debemos de explicar las cosas como nosotros las entendemos para que los demás las puedan comprender. Por ejemplo, si yo quiero hablar de un tema médico, ¿no? Y pienso que mi auditorio no me va a entender, entonces tomo ejemplos para llevar a cabo el escenario que yo quiero plantear. Pero lo cierto es que jamás pensamos en la comprensión del otro o en el nivel de comprensión del otro. Casi siempre lo hacemos desde nuestra propia ignorancia. Entonces, con los niños pasa esto. O sea, pensamos que los niños no comprenden la muerte. Uh-huh. Y cuando pensamos que los niños no comprenden la muerte, entonces tomamos formas para explicarlo que a veces son absurdas, ¿no? Y utilizamos palabras, ¿no? Como el ya partió, el se fue de viaje, el está dormido, para llamar de forma incorrecta a lo que hay que llamarlo por la forma correcta, que es está muerto, ¿no? Y la otra situación, adelantamos las explicaciones. O sea, si yo le digo a un niño, tu familiar, tu tío, tu abuelo está muerto, lo que yo esperaría es que el niño me pregunte, ¿cómo es eso? ¿O qué es la muerte? O no entiendo cómo es que está muerto. Yo lo veo que está acostado. O sea, el niño
Lo único que ve es que el familiar está en una caja, que hay un cristal y que él no lo puede tocar y no está entendiendo por qué no, porque para el niño quizás sea la primera experiencia en la que ve a una persona sin vida. Entonces, por eso es que las explicaciones con los niños están de más, porque en realidad lo que tendríamos que esperar es que los niños nos pregunten, respondan, tengan una respuesta a lo que están viendo. Y mira, tan así que no son conscientes de la muerte, de que en los velorios los niños incluso andan corriendo, jugando y se pasan por abajo, agarran de puentecito el féretro, ¿no? Y ahí se pasan y entonces la gente dice, ay, quítenlos de ahí porque además de esto, somos muy solemnes con la muerte. O sea, la muerte tiene para nosotros dos características, de mucho respeto y silenciosa. Entonces, si hay bulla y si alguien no se está comportando como pensamos que debe comportarse, entonces es una forma de actuar incorrecta con la muerte, ¿no? Y los niños no entienden esa parte. Entonces, obviamente, estamos hablando de niños que de alguna manera tienen ese estado de conciencia. Ahora, por ejemplo, menores de 1 año, niños lactando, pues obviamente ni siquiera tenemos la habilidad del lenguaje con ellos, ¿no? Pero sin embargo, se ha identificado y hay estudios que han demostrado que perciben la ausencia. Entonces, es de ahí que a veces es recomendable que incluso con los bebés se tenga cierto acercamiento con el moribundo. No sé, llevar al bebé con el abuelo que está falleciendo y acostarlo en el regazo del abuelo. Permitirle estar cerca, por ejemplo, de mamá, siempre y cuando no esté contraindicado médicamente, ¿no? Por ejemplo, mujeres que han fallecido en los hospitales y que fueron separados completamente del hijo recién nacido, pues obviamente los niños enfrentan una serie de trastornos inicialmente por esa separación, ¿no? Que está relacionada precisamente con la primer pérdida que ya tuvieron, que fue la salida del útero, ¿no? De alguna manera. Pero con niños que tienen plena conciencia, que nos podemos comunicar ya de manera oral, pues hay que permitirles su libre expresión, ¿no? Cuidando tampoco dramatizar la situación, porque, por ejemplo, pueden ver escenas en las que un familiar grite desesperadamente, llore. Bueno, quizá habría que aislarlos un momento de esa escena para después darnos la oportunidad de explicarle acerca de la expresión de los sentimientos. Pero definitivamente separarlos, aislarlos del escenario de la muerte es quizá lo más incorrecto que podamos hacer en cualquiera de los sentidos. Del punto en el que el paciente ya ha fallecido, llega otro proceso, un proceso un poquito más cultural, del que me gustaría poder platicar. Según las creencias de la gente, es que le dan los 9 días por los mismos 9 meses de nacimiento que tuvo en el vientre. Y entonces es un regresar a la muerte, porque de lo único que estamos conscientes es que cuando nacemos, vamos a morir, ¿no? Y para nacer, primero tuviste que estar en un vientre durante 9 meses y justo a tu muerte, descansar durante 9 meses, durante 9 días, que son los 9 días que el alma se encuentra penando, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva al respecto de estos temas, pues culturales, vaya? Creo que es muy interesante cómo los mexicanos vivimos la muerte. Aquí sí hay que aclararlo, y hay que tener toda ese bagaje en el sentido de la muerte. Muchos, incluso seguramente si hay alguien que nos esté escuchando de fuera de México, quizás lo vivan de manera muy diferente, pero lo cierto es que en la mayoría de los países de Latinoamérica las tradiciones de la muerte casi se parecen mucho. Pero haciendo un poquito de historia, el cómo se vivía la muerte, fíjate, nosotros en el cristianismo, la esperanza de la muerte es alcanzar algún día un espacio en lo que llamamos cielo, muy cercano a nuestra deidad, ¿no? En este sentido. Pero no fue siempre así, ¿no? En épocas más remotas, en la época de los griegos, se pensaba que conservar el cuerpo, que mantener al cuerpo todavía en la presencia del mundo, era corromper el tránsito
hacia otra esperanza, ¿no? Entonces, de ahí que conocemos y que sabemos que pues en aquella época, por ejemplo, se ofrecía como ofrenda, se le daba al muerto 2 monedas, se ponían en los ojos, porque era el pago para el camino, el peaje al camino, ¿no? Se quemaban los cuerpos, la cremación no es algo nuevo, ¿no? La cremación es antiquísima y los cuerpos se quemaban porque resultaba un depósito inservible, era una forma de mantener reteniendo al espíritu, al alma, y pues obviamente para los griegos esas creencias estaban arraigadas así. Otros más, lo sabemos muy bien, pues que los cuerpos eran depositados en algunos ríos y se dejaban desvanecer, ¿no? Hay otras tradiciones, por ejemplo, la de, que a mí se me hace muy cruel, ¿no? Hay una cultura en antaño que el cadáver era llevado a una montaña y ahí era hecho carnitas, ¿no? O sea, lo despedazaban y los animales de rapiña llegaban y era una forma de ayudar a lo que restaba, que era el alma, a trascender lo que decías hace un momento, ¿no? Sí, Estos famosos 9 días en el vivir religioso de algunas religiones, porque no todas las religiones lo hacen, estos 9 días en los que se le hacen ciertos procesos de oración y todo esto que llamamos rezos, ¿no? Al difunto, permiten, número uno, un acompañamiento del doliente, de la persona que se queda, porque la familia está cercana, porque los amigos están cercanos. En esos 9 días normalmente la persona no se preocupa por los alimentos, que dicho de paso está excelente, porque hay un familiar que los prepara, porque hay un familiar que ve el lavado de la ropa, porque el momento en el que se hace la oración, el rezo con los amigos, con los allegados, es un momento de convivencia, es un momento de recordatorio de la persona que falleció, se traen a colación historias y además, desde el punto de vista religioso, hay un sentimiento de haber cumplido, ¿no? De haber cumplido con esa responsabilidad de darle luz en el caminar a la persona fallecida, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que estos 9 días van a ayudar a resolver muchas situaciones que son difíciles de abordar porque hay una afectación a la situación emocional, psicoemocional y biológica del doliente. Entonces se resuelve el tema de alimentación, se resuelve el tema de cuidado de mascotas, se resuelve el tema de escuela de los hijos, porque hay quien ayuda a dejar a los hijos a la escuela o meter los permisos, se resuelven temas administrativos, bancarios. Entonces hay muchas cosas que están en torno a estos famosos 9 días que en realidad ayudan en el manejo del duelo de quien se queda. En lo cultural, si bien es cierto que de repente decimos, ¿para qué tanta fiesta? ¿Para qué tanto? Bueno, es que tiene que ver incluso con las regiones, ¿no? Hay regiones en nuestro país en donde se prepara comida para todos los que llegan y es una comilona el recordar al difunto, ¿no? En los 40 días, en el cabo de año. Entonces pero es cultural y de repente puede cuestionarnos a muchos de nosotros cómo es posible que hagan fiesta. En realidad no es una fiesta, es un acompañamiento que la persona, incluso ella misma, propicia ante la necesidad de sentirse acompañada y ante la necesidad de que alguien más venga y le certifique y le garantice que la vida de esa persona que falleció fue exitosa como ella lo piensa, o como él lo piensa. Entonces, esa es la Hace parte. muchos años me preguntaba pues una persona que había perdido a su familiar justamente el qué se deben hacer con las pertenencias de esa persona. Es decir, claro, como usted lo mencionaba al principio, cuando llega el cumpleaños de ese familiar o las fechas festivas, por ejemplo, ahorita que estamos en noviembre, es común, ¿no? Que esa añoranza brote sentimiento de tristeza, a veces de soledad. Pero una pregunta es, cada vez que entro a su cuarto de ese familiar, veo sus pertenencias, me entra un llanto descontrolado, me siento muy mal, me hace perder la motivación de seguir trabajando. Entonces,
En este ámbito, ¿qué se puede hacer cuando perdemos a una persona y no sabemos qué hacer con sus pertenencias? Por poner un ejemplo, padres que están esperando un bebé y fallece al nacimiento, ¿no? Y se queda la cuna, el cuartito que arreglaron y todo. De inicio, no hay que sacar nada, ni hay que cambiar nada. O sea, aquí hay que entender nuevamente el proceso de la muerte. La muerte es el dejar de existir en este planeta y en esta forma en que podemos visualizar a una persona. Pero esa persona que vivió tiene una historia y esa historia se va desvaneciendo paulatinamente, no tiene por qué ser abruptamente. Esto es, si yo tengo un bolígrafo que me gusta mucho, que además trae anotado el congreso al que fui o dice una frase que me gustó, pero deja de pintar, lo primero que hago es quizás ver si hay refacciones, ¿no? Pero sucede que es desechable. Eso pasa cuando una persona fallece. Su cuarto, la habitación, es un espacio que nos conecta con esa vida. Y es la única forma que tenemos, porque ya no existe la forma verbal, de comunicarnos en sentimientos y en emociones con esa persona que ya no está. Entonces, el primer error que cometemos es, deshazte de la ropa, deshazte de esto. No, a ver, sí va a haber un momento, pero el hecho de que una persona a los 10, 15 días, 20 días, entre a una habitación, vea pertenencias de quien falleció y eso le genere sentimientos y eso le haga llorar y entristecerse, es parte del proceso. Ahora, ¿cuándo sería ya grave? Cuando han pasado 1 o 2 años y la persona incluso sigue aseando el cuarto, sigue lavando y planchando la ropa como si la persona fuera a regresar. Porque entonces ya estamos iniciando con un proceso de duelo patológico. Entonces, no existe una fecha, no hay un momento específico para deshacerse de las cosas, pero cuanto más pronto sea, es mejor siempre y cuando la persona realmente esté viviendo su duelo como tal, ¿no? Tenemos que buscarle un sentido a la salida de las pertenencias de una persona y pueden ser por donación. Cuando nosotros donamos algo, los juguetes de un niño que falleció, la ropa de un familiar que falleció, le seguimos dando sentido a esa vida y para nosotros puede representar incluso la prolongación de la vida. Pero antes tiene la persona que vivir ese duelo. Si no lo vive, entonces la patología va a ser grave porque incluso lo hemos visto, ¿no? Personas que son cremadas y que pasado los años, 5, 6, 7 años, en la urna donde están las cenizas de esa persona sigue conviviendo con la familia, incluso a veces hasta en el comedor los llegan a tener. Entonces, no hay una fecha específica, no hay un momento específico, pero sí es importante que las pertenencias de una persona y el espacio físico que ocupó una persona en vida, poco a poco se vayan sustituyendo e incluso como parte del manejo se le dé un nuevo sentido a esas pertenencias. Si quieres conservar algo de la persona a la que tú quieres, conserva recuerdos. Y entonces lo que tenemos que hacer es dejar de preocuparnos por lo material para empezar a vivir y a construir recuerdos con la persona que aún está viva. Eso me hace pensar en una frase muy bonita que decía, la muerte vale la pena. La muerte vale la pena, porque gracias a que conviviste, amaste a la persona que ya se fue, puedes tener la tristeza, puedes tener la pena de poder estar triste en casa, recordarlo, porque si nosotros no tenemos un vínculo cercano con esa persona, pues no vamos a sentir la misma empatía de su pérdida que una persona que sí lo tuvo. Por eso la frase de la muerte vale la pena. Poder estar triste por la persona que no tenemos. Elizabeth Kluber, quien nos habla al respecto de las primeras 5 etapas del duelo de ella, un posterior alumno de ella, llamado David Kletzer, quien prosiguió su estudio de investigación, en el cual le pudo agregar una sexta etapa a esta etapa del duelo,
Las primeras 5, pues ya lo sabemos, y creo que ahorita nos va a profundizar usted en lo que es la negación, la ira, la negociación, la tristeza y al final lo que es la aceptación. David decía que en su sexta etapa existía lo que es el sentido, el que la muerte es sufrir. Y yo siempre he visto el sufrimiento como conocimiento. Sufrir es conocer, sufrir es madurar, sufrir es llevar tu conocimiento a un nivel más alto. Quien no sufre no está aprendiendo nada, porque el sufrir es quien nos enseña la vida. Entonces, por eso es el punto en el que David dice, no, es que el sufrir, tú tienes que aprovechar este sufrimiento para ponerle a tu paciente, usted como tanatólogo, para ponerle a su paciente que haga ejercicio, que cambie sus dietas, que haga cosas nuevas, porque gracias a esto usted puede preguntarle si en el caso fuese un familiar cercano como su padre que muere, tu padre querría que todo el tiempo estuvieras llorando por él, o qué querría de él a partir de que él murió, qué es lo que él quiere que tú aprendas, ¿no? Entonces, ¿cómo son estas etapas? Nos gustaría que nos pudiera platicar con mayor profundidad al respecto de las etapas del duelo y cómo las maneja usted en su consulta. Entonces, supongamos que pierdes el teléfono hoy. A ver, ¿qué es lo primero que hacemos, no? Hombres, lo traías en la bolsa izquierda, buscas en la derecha, buscas en la de atrás, en la camisa, ¿no? Y buscas en todos lados. Si venías en tu vehículo, vas a buscar en el carro, así. Las mujeres, las damitas, buscan en la bolsa, que dicho de paso es un peligro meter la mano en las bolsas, porque en las bolsas de dama puedes encontrarte de todo, ¿no? Y ahí estás buscando y todo. Y todavía te atreves a decirle a alguien, oye, no te presté mi teléfono, no. Y entonces es un quehacer de esa primera etapa de duelo, que es la negación. O sea, yo no creo que lo haya perdido, ¿no? Okay. Como cuando dan la noticia de que falleció alguien y dices, no, o sea, esto tiene que ser una pesadilla, o sea, esa etapa se vive, esa primera etapa que describe Elizabeth Kubler-Ross, sí se vive así, en la negación, ¿no? O sea, y negar es no estar consciente de que ya sucedió y por lo tanto buscas opciones para que aparentemente no sea cierto, ¿no? Es como si quisieras volver a dormir y despertar y que te digan que no pasó nada. Entonces la pérdida del celular es eso, es busco. Pero después que ya no lo encontraste, no eres consciente de que ya lo perdiste, sino ahora viene la otra parte, ¿no? Cuando entras en la negociación y casi todo mundo negocia con una deidad, o sea, negociamos con Dios, ¿no? La muerte se negocia con Dios, la muerte de un familiar se negocia con Dios. Es que te acaban de decir que ya falleció y dices, Dios, que no sea cierto. Y te prometo, ahí viene la negociación, ¿no? Y te prometo que voy a ir a la villita de rodillas y te prometo que voy a hacer esto y te prometo donar para los niños pobres, ¿no? Si se pierde el celular, también negociamos, ¿eh? O sea, ay, Diosito, que no sea cierto, ¿no? Y si, ojalá y no sea cierto, y yo te prometo que voy a hacer tal cosa, ¿no? Tiene una ventaja la negociación. La negociación es una forma inicialmente de paliar el dolor para cumplir con lo que sigue, ¿eh? O sea, que no es la etapa de la negociación no es gratuita, no está ahí porque sí, es necesaria, ¿no? Vamos a ver ahorita cómo la manejamos. Y luego viene la parte en la que desafortunadamente es lo que decía hace un momento en los servicios de salud, cuando la persona llega al servicio de urgencias con un familiar enfermo, con un dolor, y cómo se confronta el de admisión o el policía de la puerta con el paciente o con el familiar. En el caso del ejemplo del celular, empiezo a echar culpas, ¿no? Es que lo perdí porque si tú no me hubieras hablado, es que si tú no me hubieras hecho voltear, si tú no me hubieras hecho, o sea, no es mi culpa, la culpa es del otro, porque estoy muy enojado o muy enojada y entonces puedo culpar a quien sea y en mi furia nadie me contradice, ¿no? Es el caso del servicio de urgencias, donde, y a ver, déjame pasar, y el policía que no está preparado, o desafortunadamente el asistente de consultorio que no está preparada para entender que lo que está viendo ahí no es más que una manifestación del duelo, lo confronta y se genera un conflicto, un problema
en la admisión del paciente en el servicio de urgencias. Y no es más que una expresión del duelo que está viviendo la persona. Luego viene, y esta parte de la ira, además complica los servicios de salud, la atención de una persona, por ejemplo, en una enfermedad, porque en ese momento no va a ser capaz de tomar medicamentos. No, el doctor siempre es un momento en el que los servicios de salud enfrentan un problema muy serio. Ahí es donde está el meollo de este asunto, en donde hay desapego al tratamiento, donde no hay aceptación a la cirugía, donde no hay aceptación del diagnóstico, o en el caso de la muerte, en donde se suscita incluso hasta un accidente, ¿no? Una persona que está con una ira por la muerte de una persona puede tomar el vehículo y encenderlo e irse a accidentar él también, ¿no? Es ahí donde tendríamos que tener ese acuerpar a esa persona sin confrontarnos con él, porque seguramente va a rechazar cualquier ayuda que le podamos ofrecer. Luego viene una etapa en la pérdida del celular, hablando del celular, me entristezco mucho, ¿no? Y entonces el adolescente o la persona se encierra en su cuarto, ya no quiere ver a nadie, y luego empieza a decir, es que ahí tenía mis fotografías, ahí tenía mis libros, ahí tenía esto, y no ve opciones. En la tristeza no hay opciones. Y que dicho de paso, ahí tengo que hacer el comentario, una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión, porque muchas personas dicen, es que como se murió su familiar, está en depresión. No, inicialmente tiene una tristeza. Si el duelo se prolonga más allá de lo normal, entonces sí pudiéramos estar hablando de una depresión. Pero si es así, ya no necesita una intervención tanatológica, necesita posiblemente un psicólogo, psicóloga o incluso un psiquiatra para atenderle este problema. Si la tristeza está presente, la persona va a dejar de bañarse, no se va a arreglar, posiblemente quiera dejar de comer, posiblemente no conviva con las demás personas, pero hay que estar muy atentos a ellos porque no se van a negar a recibir la ayuda. Entonces, hay que acercarles la ayuda. Aquí es donde empieza la parte de la empatía, ¿no? Donde lo que decía hace un rato, ser empático, una frase mal empleada es decir, ser empático es ponerse en los zapatos del otro. No, 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 no. Ser empático es ver en el otro el sufrimiento, el dolor, la necesidad e identificar la necesidad y atender la necesidad. No es sentarme con la otra persona a llorar su pérdida. Es decir, ¿qué necesitas? Es que necesitaba mi teléfono porque quería hacer una llamada. Te presto el mío, tómalo. O sea, resolvamos el problema en este momento. El asunto grave lo resolvemos después. Es que falleció mi familiar. ¿Cuánto siento tu dolor? No, tú no lo sientes porque no es tu familiar el que murió, es el familiar del otro. Pero ¿qué puedo hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Necesitas que atienda a tus hijos, necesitas que le dé comer a tus mascotas, necesitas que vaya a hacer tus pagos al banco, a los servicios. Esa es la forma de ser empático con una persona en su proceso de duelo. Y en el momento agudo, en el momento en el que está en el llanto, la mejor forma de ser empático es guardando silencio. Esa es la mejor forma de ser empático. Entonces, y estamos en la cuarta etapa del duelo. Y aquí hago una pausa porque aquí es donde muchas personas se confunden y piensan que va a ser así, en orden, ¿no? La negación, la negociación, la ira y la tristeza. Y no, una persona que está en ira puede pasar a tristeza, pero de la tristeza puede volver a regresar al enojo o puede incluso de la tristeza regresar a la negación, y entonces es un ir y venir de esta persona, sobre todo en el momento agudo de la pérdida. La aceptación, que es la quinta etapa que Elizabeth Kubler-Ross menciona, es el éxito de la intervención, es el éxito del acompañamiento. En realidad no es algo que suceda por casualidad, ¿no? O sea, una persona que tiene una pérdida, un familiar que falleció y después de un año dice, pues ya estoy bien, pero llora constantemente, pero sigue guardando la ropa de la persona, pero es incapaz de salir a hacer el mandado sin llevar a alguien que lo acompañe, entonces no ha sanado su duelo. O
sea, la aceptación es volver a retomar tu vida sabiendo que ya no tienes lo que perdiste, pero que has aprendido a emplear las demás herramientas que la vida te dio para seguir adelante, ¿no? Sin dejar a un lado que lo que perdiste formó parte de tu vida. Y por último, tenemos que aprender a acompañar el duelo y a identificar el duelo desde el punto de partida de que el duelo lo está viviendo una persona viva y que esa persona viva tiene una vida y que esa vida la compartió con lo que perdió. Y digo la compartió con lo que perdió porque pueden ser cosas materiales, porque puede ser nuestro propio cuerpo, nuestra salud, una mano, un pie, porque pueden ser cosas materiales, el vehículo, la casa, porque pueden ser cosas, porque pueden ser personas, un divorcio, la separación de los hijos, el partir de los hijos, el famoso nido vacío, ¿no? Y hasta la muerte de una persona. Así que por eso es que esta sexta etapa más bien es la experiencia de quien ahora ya ve el duelo en una persona y dice, es que el duelo se define por la vida de cada persona y no se define por las etapas que se viven, ¿no? Sino por cómo esas etapas existen en la persona que está viviendo el duelo. Con el ejemplo que nos dio, dicen que lo más simple es lo mejor, porque llevar a la simpleza un conocimiento tan difícil de entender nos hace que la mayoría captemos lo que usted explica, ¿no? Y es muy bonito llegar a la comprensión de cómo es que estas etapas se pueden ir mezclando una con otras. A veces cuando estamos en el funeral, y usted hablaba, ¿no?, de la empatía con la otra persona que está sufriendo, uno de los problemas más grandes que tenemos, Doc, es al respecto de ¿qué le digo? ¿Qué le puedo yo decir a la otra persona? ¿Cómo yo lo puedo acompañar? Si bien esa es su profesión, pero a veces pues no sabemos, vamos, compramos las flores, pues vamos a acompañar a la persona quien está con nosotros, a darle el pésame, pero ¿cómo se debería dar ese pésame? ¿Qué deberíamos hacer? Es una incógnita que a mí me llena de curiosidad saber cómo ayudar a la persona que está sufriendo. Sí, es complicado. A ver, ¿qué hacemos cuando una persona nace? Cuando sabemos que van a hacer baby shower, ¿no? Va a ser niño o niña y hacemos juegos, además, jugamos a la vida, ¿no? Okay. Y ese día la casa o el lugar donde se hace la fiesta se llena de alegría, de música, porque celebramos la vida, porque estamos en la esperanza de. Pero otra vez, es que no somos conscientes de la muerte, o dicho de esta manera, no somos conscientes de la vida. Porque lo único que nos gusta es experimentar el inicio, ¿no? O sea, y lo voy a poner en este sentido. A ver, cuando corremos en una maratón, 5 kilómetros, para ponerla cortita, yo he visto personas que incluso llegan bien peinadas al maratón, con la playera que les dan ese día, llegan bien peinaditos, se bañan, nadie llega a una maratón diciendo, pues como estoy sudado, así me voy sudado, ¿no? No. Obviamente antes los expertos hacen un poquito de calentamiento y todo, y incluso hay gente que se compra tenis nuevos o los lavan ese día. O sea, el asunto es que hay que brillar, al inicio de la carrera hay que brillar. Y ahí vamos. ¿Cómo llegamos al final? Sudados, con un aspecto de agotamiento, cansados, algunos hasta sucios, porque en el ir que vas recogiendo una bolsita o te van dando algo, te tocas y el número chueco, a veces se nos cae el número, y perdiendo completamente la línea. Es más, cuando llegamos en el lugar que sea, obviamente el que llega a primer lugar, trata de conservar un poco esa integridad para la foto, ¿no? Pero la gran mayoría de los que llegamos después, llegamos hechos un desastre, ¿no? Y lo primero que buscamos es agua y tirarnos en el suelo para descansar. Pero eso es la vida. O sea, la empiezas con mucho fulgor, con mucho entusiasmo, con mucha enjundia, y la terminas agotado y batido y todo, ¿no?
El baby shower un momento pulcro, limpio, de alegría, de bebida. No hay silencio. Nadie guarda silencio en un baby shower, ¿no? Y de esperanza. Y la muerte, el día del funeral, es de vergüenza. Fíjate muy bien esa parte, ¿eh? La muerte nos avergüenza. Qué pena. El doliente está desaliñado. A veces no se ha bañado. Por aquí fallece la persona y parece que nos dijeran, ¿y la ropa negra? Y es más, si no tienes ropa negra, ya te amolaste. Hay que conseguir. Porque, ¿cómo es posible que si tú eres el doliente no uses ropa negra? ¿No? O sea, estos estigmas, esta forma de nosotros de categorizar la muerte, ¿no? No hay fiesta previa, que quede claro, ¿eh? No es así como de, uy, el abuelo se va a morir, vamos a hacer fiesta. No, no, no. O sea, en la víspera de la muerte, si es que tenemos la oportunidad de tener esa posibilidad de tener a nuestro familiar antes de fallecer, es un momento de vergüenza, de sufrimiento, de dolor, de respeto. Nadie comunica, nadie dice, les avisamos y les notificamos que el abuelo está a punto de fallecer, ¿no? Si bien nos va, y que hay familias que publican una esquela en los periódicos o ahora en las redes sociales, en donde manifiestan el fallecimiento. Y entonces la pregunta que haces, doctor, es, ¿y cómo llego? Si nosotros acompañamos a alguien en el momento de la velación del difunto y no convivimos con esa persona, o sea, nosotros vamos porque fue nuestro compañero de trabajo, pero yo no conozco a la esposa o al esposo o al familiar, valdría la pena solamente mostrar el respeto. ¿Qué hago? Porque es incómodo llegar a abrazar a alguien que no conoces, en realidad no conoces, con el que no conviviste. Entonces, se vale dar la mano, ¿eh? Se vale dar la mano, es un saludo y mostramos el respeto. Entonces, por ejemplo, no sé, se reúnen 3, 4 compañeros de trabajo, llegan con el doliente y la señora, por ejemplo, que murió el esposo, y pueden decirle, señora, somos compañeros de trabajo de la oficina, de la empresa, y venimos a presentarle nuestro respeto, decirle, y ahí expresamos el sentir de nosotros por la pérdida de la persona que se fue, que es con la que convivimos. Y sentimos mucho la muerte de Jorge, de Luis, de Manuel, de Carlos, de nuestro amigo, de nuestro compañero, porque fue un gran compañero de trabajo. Eso es una forma correcta de llegar y dar un pésame sin tener que abrazar a la persona, porque además resulta incómodo para quien no conoce a la otra persona. ¿Y qué pasa si es mi familiar o soy muy cercano a la familia? Si realmente te duele, porque eres el cuñado, la cuñada, la tía, el tío, ¿se vale? Incluso así es como lo hacen. Llegas, abrazas y lloras. Expresión de sentimientos, porque ahí viene la otra parte, ¿no? La represión de sentimientos es muy común en el velorio. Abraza y llora, no digas nada. Y cuando haya cesado el llanto, retírate, sin decir absolutamente nada. Pero si eres un amigo, una amiga cercano y de verdad quieres dar un abrazo y quieres manifestar ese sentimiento, sencillamente llega, abraza y no cometas el error de decir cuánto siento su pérdida. Y es la peor grosería que podemos hacer, porque no es cierto, no lo sentimos. O sea, seamos honestos, no hay ni una pizca de sentimiento a veces en la pérdida. Sencillamente estamos ahí porque apreciamos a la persona, porque queremos que se sienta acompañado el que se quedó. Es más, cuidado con las frases religiosas, ¿no? El de, ya está con Dios, cuidado, porque nosotros podemos creer en Dios y esa persona puede estar peleada con Dios. En la etapa del duelo, el doliente puede estar en ese momento en ira y su ira puede estar con Dios. Y tú llegas y le dices, tranquilo, tranquila, ya está con Dios, es la peor grosería que le puedes hacer. Entonces, no está con Dios, deja sus creencias, sencillamente llegas, abrazas y puedes decir, si hay algo en lo que yo pueda ayudar, voy a estar sentado
y estaré aquí durante un tiempo para apoyarte en lo que pueda apoyarte. Suficiente. Si te está permitido abrazar a la persona, hazlo. Si no, no lo hagas, es incómodo, muy incómodo para las personas, ¿no? Y deja en claro, en el momento en que tú das un pésame, deja en claro qué tanta disponibilidad tienes. Porque también ese es otro error, ¿no? O sea, la persona entre el dolor que está viviendo dice, es que alguien me dijo que me podía ayudar a ir a traer a mis hijos, pero no sabe quién. Entonces, deja muy en claro esa parte. Vengo a acompañarte, estoy acá, me llamo Jorge, me llamo Adrián, fui compañero de trabajo y estaré sentado en este momento, me voy a quedar una hora a acompañarte y si hay algo que pueda hacer con todo gusto. Entonces ya dejamos muy en claro esa parte. Eso es algo a lo que no estamos acostumbrados. Sí. O sea, en la fila que se hace para dar el pésame, vamos pensando, ¿qué digo? Y llegado el momento, lo único que se nos ocurre es lo típico, ¿no? ¿Cuánto lo siento? Listo. Sí, sí. Y ahí nos quedamos. Entonces, esta es una de las tantas formas, ¿eh? Esta es una de las tantas formas. No existe un manual, no hay una forma única. Hay quienes de más confianza se atreven incluso en el abrazo, a comentar cosas muy personales, a expresar la última convivencia que tuvieron. Abrazan y dicen, estuve ayer con tu familiar y me dijo cuánto te quería. Bueno, cuidado también, porque pudieran estar en ese momento conflictado el matrimonio o el hijo pudo haber tenido un problema, ¿no? Entonces, y una cosa que jamás debemos de hacer, jamás, esa sí es así, como dicen, con asteriscos, corchetes, negritas y en rojo, bueno, y en rojo, ¿no? Jamás preguntes de qué murió o por qué murió. Hay quien comete ese error. Abrazan y dicen, ¿cómo fue? No, 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 no. O sea, no, eso es una imprudencia, es una grosería para el doliente. Porque hay que acordarnos que el doliente está en vergüenza en ese momento, porque la muerte nos avergüenza. Ya que el tema de la muerte está acompañado de mucha prudencia, de muchos simbolismos alrededor de ella, pero a veces nos quedamos con esa duda de en qué momento puedo orientar a una persona, porque el doliente nunca va a decir, no, pues voy a ir al tanatólogo, porque está sufriendo y su mente a veces no la abre a conocer nuevas terapias, ¿no? ¿Cuándo buscar ayuda profesional? Cuando tu pérdida esté provocando un daño en tu vida cotidiana. Tomado desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, la definición o el concepto de salud dice que es el bienestar físico, psíquico y social. Entonces, cuando tengo un dolor de cabeza intenso o cuando tengo un ardor de estómago, tengo dolor de estómago, cuando estoy teniendo diarreas frecuentes, cuando estoy durmiendo más de lo debido, cuando no le estoy sintiendo sabor a la vida, cuando me dicen que estoy cayendo en actitudes inadecuadas, cuando mi hijo, mi hija está teniendo trastornos de la alimentación, cuando mi hijo, mi hija se lastima físicamente, cuando la persona se está encaminando al uso de drogas o está teniendo una adicción o está teniendo inasistencias en la escuela, en el empleo o cuando está teniendo bajo rendimiento escolar, ese es el momento en que tenemos que buscar ayuda. O sea, es complicado porque el proceso de duelo tendría que estar afectando realmente nuestra vida cotidiana. Pero cuando en realidad lo que está pasando es que estás un poquito triste, que hoy no te quieres bañar, pero ya mañana te echas un baño, cuando dices, pues es que tengo ganas de llorar y lloras porque hace una semana falleció un familiar. Eh, en realidad, el duelo se podría vivir casi sin ayuda. Mucha gente lo ha hecho, mucha gente lo ha superado. El día de hoy hay una gama de posibilidades de vivir una vida más plena después de una pérdida. Y pues bueno, para eso primero hay que identificar realmente si esto requiere de uno u otro experto en el manejo. Tanatólogos o tanatólogas, psicólogos o psicólogas, psiquiatras, porque la psiquiatría podría ser ya la necesidad en un momento dado, o sencillamente una consulta médica, ¿por qué no? Que podría ser también una necesidad que podría haber.
¿Cuándo ir con uno o con otro? Si tú tienes una pérdida, tiene un mes y ya estás cansado, cansada de sentir tristeza, de sentirte abatido, no le encuentras sentido a la vida, un tanatólogo, una tanatóloga te puede acompañar, puede hacer el trabajo. Dicho de paso, los tanatólogos o tanatólogas pueden ser cualquier persona que haya estudiado, por supuesto, un diplomado o en el área de la tanatología. Pueden ser psicólogos, psicólogas, médicos, pueden ser abogados, pueden ser ingenieros, pero que tengan la formación y que hayan desarrollado las habilidades, porque un tanatólogo o una tanatóloga no te recomienda medicamentos ni nada relacionado con ello. En mi caso como médico, obviamente yo vinculo las dos cosas, la tanatología con la medicina, y pues bueno, ahí resulta una mezcla muy interesante. Ahora, pero si ya estoy viendo que la situación está afectando más allá de los límites adecuados, la persona ya tiene una afectación biológica real, está teniendo un trastorno realmente biopsicoemocional, bueno, pues un psicólogo podría ser el primer camino, ¿no? Inicialmente un psicólogo, una psicóloga que ayude a identificar en dónde está el problema y que a partir de ahí recomiende posiblemente la intervención de un psiquiatra para medicar a esa persona, o bien en su momento posiblemente recomiende a un médico, que puede ser, o sea, un médico general o una especialidad en el caso, por ejemplo, de que se agudice un problema cardíaco, que se agudice una diabetes mellitus, una hipertensión, o que disminuya la respuesta a fármacos, por ejemplo, que estén inmunodeprimidos por terapias anticancerógenas o de cáncer, perdón, o sea, este tipo de intervenciones sí ya requiere de médicos en el área experta, o si es, por ejemplo, una diarreíta o un dolor abdominal, posiblemente un médico general pueda compartir la responsabilidad de atender a esta persona, ¿no? Pero no hay un momento. Así que, pues la invitación sería para quienes nos escuchan, que si están viviendo un proceso de duelo y se sienten angustiados, desesperados, desesperadas por lo que sienten, pues vale la pena acercarse a un acompañamiento, ¿no? Quizá yo dejaría, no porque sean menos importantes, los acompañamientos religiosos, ¿verdad? Porque permiten vivir el sentimiento, pero aún así yo diría que habría que verificar que esa persona tenga experiencia en el acompañamiento, porque una cosa es que sean religiosos o religiosas y otra cosa es que tengan la formación en el acompañamiento y manejo del duelo, ¿no? Así que esa sería la situación. Y bueno, pues aprovechando ahí el espacio, ¿no? Si alguien, pues aquí en la ciudad de Tapachula o en los alrededores, municipios alrededores de Tapachula, estuviera interesado o necesitara una atención tanatológica, pues bueno, puede ponerse en contacto con ustedes, ¿verdad? Con Grupo Ámbar, y pues también puedo ofrecerle mis servicios. Pues yo estoy ubicado en la colonia Laureles 2, en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Pueden hacer cita previa, porque esto necesita un espacio, al 962-152-4871. O si no, me encuentran en Google como Dr. Adrián González Márquez y ahí pueden ubicarme también para citas de este tipo.